Bueno, bienvenidos a todos a The Sport y ya tenemos aquí el último programa de playeros. Debo decir que tengo pensado hacer otra muestra de playeros porque tengo todavía más en otra casa, aunque parezca increíble, pero por el momento vamos a dejarlo así. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tengo playeros que son ligerinos. Estos están pensados para correr en asfalto más tipo competición. Pero como digo, esto es mi recomendación. Para entrenar uso un playero un poquitín más pesado que para competir. Y esto ya estábamos hablando de para cuando se vaya a competir. Porque así, aunque parece una tontería la diferencia de peso que puede haber entre este playero y este al tacto, cuando te pones a correr y pones este y después haces una serie siguiente, la misma serie con este, parece que vueles al llevar un playero más ligero. Entonces prefiero entrenar con estos para el día de la carrera, llevar los que son más ligerinos y decir, me cago, que rápido voy, que vuelo. Así que, pero hay gente que opina lo contrario a mí y dice, no, yo prefiero entrenar con el mismo material con el que voy a competir para estar completamente adaptado a él. Así que las dos opciones son válidas. Estos son playerinos que pesan un poquitín, pero a la vez tienen bastante amortiguación. A mí me gustan mucho estos porque tienen una tela, estos de Adidas, si vos fijáis hay mucha gente que los lleva, tienen una tela bastante flexible, y es como un calcetú, y igual que un calcetú. Estos son muy recomendables, de hecho no tienen ni siquiera lengüeta, son enteros, como un calcetú, así que son muy cómodos. Pero estos también los vais a ver bastante gente. Estos son Brooks, van muy bien también, ligerinos, perfectos. La conclusión es que para entrenar, desde el mío punto de vista, siempre mejor llevar unos playeros que sean un poquitín más pesados, pero que tengan mucha resistencia, que nos aguanten muchos entrenamientos, y después reservar los ligerinos, que precisamente al ser más ligeros lleven menos material, reservarlos para los momentos de competición, y así además reservamos el material. El material es muy caro, así que hay que intentar que nos dure lo máximo posible. Y por cierto, para la talla de playeros es muy importante no comprar los pequeños, tampoco demasiado grandes, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Para los playeros de asfalto no necesitamos un playero que sea especialmente grande, puede ser la talla que tú tienes en calzado de calle, pero medio número un poquitín más grande, porque al final siempre puede acabar dilatando el pie y así evitamos un poquitín los roces. Pero en montaña tenemos otra casuística más, y es que no corremos en llano, corremos mucho en baixaes. ¿Y qué pasa en las baixaes? Que hay una característica que pasa a muchos corredores de montaña, también algunos de asfalto, y es que el pie date aquí adelante, y eso durante media hora no pasa nada, pero durante horas y horas de golpear el pie aquí adelante, la dea empieza a ponerse negra y llega a caer, y ya no es solo el problema de que caiga, ya que duele, Dios, duele muchísimo. Entonces, si compras los playeros un poquitín más grandes, que tú cuando los pongas dices, quédame algo grandes, que te entre bien sobradamente, pero sobradamente un dedo o incluso dos detrás. Ya digo que esto, como ya os comento siempre, hay recomendaciones porque otros corredores dicen lo contrario, llévalos bastante ajustados. A mí no me va bien esa técnica, yo prefiero que yo sobre un bon cacho, y a mí les uñas, la verdad que no me suelen caer. Así que eso es todo en relación con los playeros. Espero poder traer más para otra jornada, porque tengo una buena exposición de ellos en casa y no entraban más de maleta. Así que, venga, hasta luego.